Échale, mijo. A lo largo de los años ha habido una sistemática expulsión de los palestinos de ese territorio en el cual ellos habían vivido desde siglos atrás. La ONU, que ha dado que desarrolló ese plan para repartir la tierra y dar lugar al Estado judío, el Estado de Israel, y a un Estado palestino, no ha sido escuchado por parte de Israel, aun cuando las fronteras, ¿sí? No estaban del todo delimitadas, pero había habido acuerdos, había habido aceptación incluso de los palestinos en la zona. Israel no ha aceptado eso y ha seguido avanzando su territorio, expulsando a los palestinos de la zona. Entonces, esa es la realidad. Por eso, así hay que entenderlo, ¿no? Para ir viendo cómo se está dando la cuestión. Por supuesto, el pueblo judío ha pasado por diferentes situaciones terribles. La más grave de todas ellas, la Segunda Guerra Mundial. Pero algo que se observa en este cambio de la historia es también que en ocasiones, y me parece que ese es el caso en cuanto a Israel como Estado, el abusado, la víctima, se convierte en victimario. Y esa situación de violencia que sufrió el pueblo judío no le justifica ni le autoriza el ejercer ese mismo tipo de violencia en contra de otro pueblo. No hay nada que avale este tipo de injusticias. Incluso desde un posicionamiento teológico, cristiano, ¿sí? No hay nada que avale la violencia. No hay nada que pueda defender ese tipo de violencia, aun cuando sea en estas circunstancias, ¿sí? No se puede. Por eso es importante eh, tratar de dimensionar, ¿sí? esta cuestión y evitar muchos de los posicionamientos que llegan a tenerse en el ámbito evangélico. He escuchado uno por ahí. Tocaron a la niña de los ojos de Dios, ¿no? Entonces va a venir el juicio de Dios sobre los palestinos. No se puede tratar un texto de la Escritura, sacarlo, torcerlo para defender lo indefendible. Se está cometiendo una serie de crímenes. Y ciertamente, y aquí no es, y quiero ser claro en ello, ¿no? No he defendido en ningún momento el ataque terrorista de Hamás, ni de Hezbollah, ni de ningún otro grupo terrorista como lo fuera ISIS, por ejemplo. No. Sino que lo que estoy diciendo es que no se puede defender que Israel, por ser pueblo judío, pueblo de Dios, tenga y haya experimentado
las problemáticas de la Segunda Guerra Mundial, no se puede defender que con ello esté autorizado para ejercer ese tipo de violencia en contra de una población palestina. No se puede defender. No hay manera de hacerlo. Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de posicionamientos que no consideran ni la historia, como vimos ahorita, ni tampoco la cuestión de la escritura. Vamos entonces a una perspectiva teológica. Y para ello voy a hacer un recuento, ¿sí?, de lo que encontramos en la escritura. Primero, Israel fue escogido por Dios para ser bendición a todas las naciones. Eso ustedes lo encuentran allí en el texto de Génesis, ¿sí? En Génesis ustedes encuentran cómo desde el capítulo 12, 15, se muestra cómo Dios elige a Abraham para que fuera de bendición a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el pacto que Dios estableció con Abraham, para que él sirviera de bendición a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De hecho, en el texto hebreo, ese serán benditas es un imperativo. Se podría traducir algo así como deberás de ser bendición para todas las naciones. Esa era la idea de la elección de Abraham. En otras palabras, no se trataba de una elección para formar un pueblo exclusivo, sino que ese pueblo de Israel fuera de bendición para las demás naciones, cualquiera de todas las que se encontraban a su alrededor. Sin embargo, con el desarrollo del pueblo y a lo largo de su historia, vemos que no cumplió con su propósito. Israel se encerró en sí mismo. De hecho, uno de los textos que encontramos en las escrituras, uno de los escritos que me gustan mucho, es el libro de Jonás. Hay una cuestión ahí de crítica literaria muy interesante que nos va a presentar a Jonás como representante del pueblo judío. ¿Por qué? Tenemos en Jonás un individuo y traten de entender la simbología de Jonás como el mismo pueblo de Israel. Jonás es representante del pueblo de Israel, ahí en el mismo texto de Jonás. Tenemos una persona que tiene un llamado de parte de Dios, es un profeta, pero se niega a cumplir con esa vocación. De igual manera, Israel, teniendo un llamado de parte de Dios, habiendo sido elegido por Dios para bendecir a las otras naciones, no quiere cumplir con su propósito. Eso es lo que representa Jonás. Por eso vemos a Jonás en el mismo texto presentando un credo ortodoxo. Soy judío y temo a Yahweh, creador del cielo y de la tierra. Su confesión era ortodoxa. El pueblo judío se veía a sí mismo como ortodoxo. Nosotros llevamos a la práctica todas las leyes que tenemos, que nos han sido dadas. Pero muestra Jonás ese rechazo a obedecer la palabra de Dios. Ve a Nínive. Y incluso en ese escenario que nos presenta el texto de Jonás, Nínive era capital de los reinos del norte, de Asiria. Y eran los archienemigos. Y Jonás no quiere ir a proclamar la palabra de Dios a esa región. ¿Por qué? Y el mismo texto lo dice,
porque yo sé que tú eres un Dios clemente y misericordioso, y que te arrepentirás del mal que has hablado en contra de ellos. En otras palabras, lo que Jonás quería era que Dios ejecutara su juicio sobre sus enemigos. Pero Dios es rico en misericordia y se compadece de los ninivitas. Y al final de la historia, Jonás se enoja y está allí todo molesto. ¿Está bien que te enojes de esta manera? Sí, mucho me enojo. Y deja el texto una pregunta abierta, de manera que el lector debe de responderla. Pero lo que nos muestra el texto ahí de Jonás, precisamente, es cómo Israel se encerró en sí mismo, creyéndose a sí mismo como el pueblo elegido de Dios, incapaz de hacer misericordia y rechazando su propósito por el cual fue escogido, para ser de bendición a las otras naciones. Más adelantito en el recorrido histórico, Israel rechaza el gobierno de Dios. La teocracia que se ve en el libro de los jueces, ¿no? Con todas las problemáticas que estaban allí, da lugar a la monarquía. El pueblo pide un rey como lo tenían las otras naciones. Y hay una oposición ahí, incluso de parte del profeta de Dios, Samuel. No conviene que se haga esto, van a ocurrir, se les va a pedir impuestos a la gente, se va a requerir formar un ejército, va a disponer de tus hijos o de tu descendencia, etcétera, etcétera. Se va a formar esta oligarquía, pero insistentes. Queremos un rey. Okay. Se les concede el rey con la premisa de que el rey gobernara en justicia y misericordia, de igual manera que Dios regía sobre su pueblo. El rey debía de seguir esa manera de gobernar. Esa era condición para que los reyes de Israel lo siguieran. Pero lo vemos en Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, que eso no pasó. Hay reyes buenos, como David, como Josías, por ejemplo, pero reyes muy perversos, como Acaz, por ejemplo. Entonces, ya en ese desarrollo, no hay un cumplimiento de parte de Israel de ser de bendición a las naciones. Junto con la monarquía, surge también el profetismo en Israel. Eso está bien, bien interesante, ¿no? Ahí precisamente con Samuel, posteriormente Elías, Eliseo y muchos de los otros profetas, de los cuales se conoce poco, algunos profetas escritores, como los que sí conocemos, van a señalar una y otra vez los pecados de la monarquía. Y muchos de los pecados que se señalan ahí, aunque están relacionados con la idolatría cultural, religiosa, principalmente tienen que ver con cuestiones de injusticia social que los reyes propiciaban, los jueces, incluso el sistema sacerdotal estaba coludido, compaginado con los poderosos. Y la gente, el pueblo, estaba sufriendo por ello. Los profetas llaman, denuncian el pecado de los reyes una y otra vez. Por eso es importante ver la actividad profética o la denuncia profética. ¿Por qué se menciona, por ejemplo, no, es que no puedes culpar, no puedes señalar, o mejor dicho, no puedes juzgar a Israel, porque es el pueblo de Dios? Quien dice eso no ha leído el texto bíblico. Los profetas denunciaban a la misma monarquía de Israel y señalaba
sus injusticias, señalaba sus pecados. Por eso tenemos que ir viendo cómo en la historia que encontramos del pueblo judío en las mismas escrituras, los profetas denunciaban las injusticias de sus dirigentes. No les temblaba la mano. Y por otro lado, es interesante notar que aquellos profetas que declaraban bendición sobre los reyes injustos eran falsos profetas. Así. Entonces, dense cuenta de esto. Hay creyentes hoy en día que están avalando las injusticias de los líderes políticos del Estado de Israel y que tienen la idea de que como es el pueblo de Dios, pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. Y avalan e incluso llegan a posicionarse de manera activa en marchas, en manifestaciones, indicando que Israel, como es el pueblo de Dios, debe de aniquilar a sus adversarios. Y se deshumaniza incluso a los palestinos. He escuchado barbaridades de parte de algunos que llegan a decir, es que no son ni siquiera personas, son animales. E incluso algo muy parecido así lo declaró uno de los líderes militares de Israel. Y he escuchado otros posicionamientos, son demonios, ¿no? Los palestinos, así se han expresado muchos cristianos evangélicos que no leen las escrituras cuando encontramos allí a los mismos profetas de Dios señalando, denunciando el pecado de sus dirigentes. Por aquí leo comentarios. Jim Vadillo, gracias por acompañarnos en esta noche. En tiempos pasados Israel tuvo reyes buenos y reyes malos, y ahora Israel tiene un líder malo. Sí, algo que señalaba la semana pasada era que pues con el ministro, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha habido un reclamo de parte de los ciudadanos allí en Israel en contra de su gobierno. Ya esa es la tercera elección que está buscando, no lo quieren. Ha habido manifestaciones, les comentaba, algunos grupos de reservistas del ejército israelí se habían ido a huelga, no querían seguir con muchas de las actividades militaristas que está tomando Netanyahu. Un sector muy grande de la población está en contra de su gobierno. Ahora, aquí, esta es conjetura mía, no lo sé, no se ha mostrado evidencia, aunque también ya hay acusaciones importantes al respecto, de que Netanyahu sabía que iba a haber este tipo de ataques. Quizá no de manera específica en tales o cuales puntos, tal día, tal hora, pero sí sabía que se estaba desarrollando un plan de ataque. Israel es una potencia militar impresionante, tiene tecnología que ni siquiera soñamos con tener, ¿no? Y que de pronto un grupúsculo pequeñito, diminuto, entre a tu territorio, te haga todo ese daño por tierra, mar y aire, como mencionan, es poco creíble. Bueno, se dice que él sabía de esta situación, pero aquí viene la cuestión política. Si tú logras unir a un pueblo en contra de otro, vas a tener control, vas a tener poder. Está interesante esa premisa y hay que estar atento a lo que vaya saliendo, ¿no? Pero ciertamente, Israel tiene un líder malo. Diana Carolina, saludos, gracias por compartirnos esta información. Un gozo, un gozo.
Entonces, bueno, regresemos a este panorama histórico. Los profetas estaban encargados de denunciar las injusticias y el pecado de sus dirigentes. Ahora, lo encontramos, por ejemplo, en Isaías, en Ezequiel, en Oseas, un texto increíble, Amós, Miqueas. Ahí encontramos denuncias que en el contexto cultural religioso de Israel son polémicas judiciales de Dios contra los dirigentes, de Dios contra el mismo pueblo de Israel. Por eso, el juicio de Dios final que se da en estos profetas es que iba a llegar las potencias extranjeras, ya fuera Babilonia, ya fuera Asiria, ya fuera los persas, los griegos, iban a acabar con ese pueblo que era testarudo, desobediente, que no había cumplido su propósito por el cual había sido llamado. Los profetas lo anunciaban. Pero al mismo tiempo se va desarrollando la expectativa mesiánica que encontramos ya desde Isaías. Ok, va a quedar un remanente y de el tallo, ¿sí?, de Isaí o Jese vendrá un retoño, el Mesías esperado. El Mesías era ungido para reinar, era descendiente de David, y esto está ahí en Segunda de Samuel, capítulo 7 en adelante, el pacto davídico. Dios establece un pacto con David, de que de su simiente vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Es el Mesías esperado, anunciado, y que se va a repetir la promesa con los diferentes profetas. Se empezaba a tener esa expectativa. La monarquía había fracasado, pero aún allí surgiría ese retoño, surgiría ese Mesías, rey de Dios. Y ese reinado del Mesías, esto es también importantísimo, está señalado como un reino pacífico. Las imágenes que nos presenta Isaías son hermosísimas para tratar de contemplarlo, donde las espadas se cambian por azadones, es decir, no hay guerra, pero sí hay trabajo que hacer. Vienen de todas las naciones, todos los pueblos, a alabar a Dios bajo el reinado de ese Mesías, se disponen a adorar a Dios. Las otras naciones paganas se disponen a adorar a Dios, al único Señor, bajo el reinado del Mesías. E incluso las imágenes que nos presenta Isaías del reino universal es de una restauración del shalom, de la paz, de la comunión que se tenía al inicio de la creación, en la cual se presentaba, por ejemplo, a el oso, el cordero, el león, el cabrito y un niño incluso jugando con una cobra. Es decir, toda la creación restaurada bajo el señorío de el Mesías Rey. Hay esperanza, hay esperanza. Aun cuando los reyes malos habían gobernado Israel, aun con la desobediencia del pueblo, se tenía esa esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. Israel quebrantó el pacto, pero Dios permanece fiel. Y tenemos el recuento de la historia ya con los romanos, que precisamente, dice Pablo ahí en Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Jesucristo llega en esa plenitud de los tiempos, en ese momento específico, determinado,
allí, en medio de la ocupación romana, tenemos la venida del Mesías Rey. Y la manera en la que va a vivir Jesucristo nos va a mostrar precisamente lo anunciado por los profetas, un rey pacífico. Los judíos esperaban un rey revolucionario, un rey que derrocara al gobierno romano y que los expulsara y que pusiera allí su gobierno. Pero Jesús no vino a eso. Vino a establecer su reinado pacífico. Entonces, por eso es un tanto chocante, ¿no? Cuando ahora se está dando esta situación en Medio Oriente, allí en la zona de Palestina, y muchos evangélicos llegan a decir que esto está prácticamente avalado por Dios, cuando no es así. Jesús no vino a expulsar a aquellos que estaban ocupando ese territorio. Él vino incluso así, para verlo bien claro, a proclamar el reino de Dios. A todos, a todos. Por eso el ministerio de Jesús se da en las zonas limítrofes, así hacia el norte, ¿sí? Hace ese recorrido donde se encontraban los samaritanos y tenemos esos diálogos bien interesantes. La mujer sirofenicia. Jesús les dice, no está bien dar de comer el pan de los niños a los perrillos. Y esta mujer le responde, sí, pero aún los perrillos se alimentan de las boronas. Y Jesús responde, grande es tu fe, grande es tu fe. Y tenemos en Marcos, por ejemplo, quien reconoce a Jesús como verdaderamente este es el Hijo de Dios, es un gentil, y no cualquiera, sino un centurión, uno de esas fuerzas de ocupación romana. El reino de Dios se abre a todos en la proclamación de Jesús. Y esto lo desarrolla más adelante Pablo en sus cartas. Ya no hay judío ni griego. Somos una nueva creación. Y eso permite también que nosotros entendamos cómo podemos reaccionar a este tipo de situaciones, cuidándonos de tomar un partido y avalar crímenes que está realizando, perpetrando el Estado israelí. Ahora bien, dentro del mismo pueblo judío, en la actualidad, hay oposición a lo que se está haciendo. Y quiero compartirles este video. Un rabino ortodoxo denunciando las injusticias del Estado de Israel. Dice, no es una cuestión de religión lo que está ocasionando este conflicto. El Estado de Israel no representa a todos los judíos. Ciertamente no representa a la religión judía. Ojo, ¿sí? Una crítica importante dentro del mismo ámbito judío. De acuerdo a la religión judía, todo esto es un crimen, todo esto está prohibido. El judaísmo después del exilio se nos indicó que estaba prohibido crear un espacio soberano para nosotros mismos, más aún cuando se trata de asesinatos, robo de toda una población. Esto no solamente es criminal de acuerdo a la ley internacional, sino es una violación al judaísmo. Y esa gente que elige
no seguir el judaísmo. misuse that very same religion Usa to equivocadamente esa misma justify religión para all those justificar crimes. todos esos crímenes. ¿Sí? ¿Qué les parece? Esta frase, ¿no? Aquellos quienes no siguen el judaísmo, y ahí muy probablemente él está pensando en nosotros como protestantes, como cristianos, dice, utilizan, y dice misuse, ¿no? Utilizan equivocadamente o de manera mala, ¿sí? Utilizan la Torá para defender, para avalar estos crímenes. If people will ask me my advice, the Dice, si la leaders gente me of Israel pidiera should wake up tomorrow morning and step out. Dice, si la gente me pidiera mi opinión, la solución sería levantarse y regresar, deshacer el Estado de Israel y regresar el territorio, regresar al territorio a sus pobladores que antes estaban, los palestinos. Esa sería una solución política. Regresar el territorio a los palestinos. Y es que en este sentido, los judíos ortodoxos saben que la fe en el judaísmo no requiere de un Estado israelí. Por eso les decía, aún los judíos, después de haber pasado el terrible holocausto, muchos no estaban interesados en formar un Estado de Israel, porque vivían su fe como judíos en diferentes lugares. Pero el sionismo, que es esta ala de, si quieren verlo de esta manera, de extrema derecha dentro de el pueblo judío, ha tratado de presentar al Estado de Israel como el pueblo judío. Por eso aquí tenemos a muchos judíos ortodoxos que dicen, el Estado de Israel no me representa, no representa al pueblo judío. Es tan solo una facción que quiere tener el poder. Y por eso es importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces al pensar en Israel actualmente como Estado, se piensa que ese es el pueblo judío y que ese Estado de Israel incluso es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como lo mencioné la semana pasada, está conformado tanto por judíos como gentiles o paganos, nosotros, mexicanos, chinos, colombianos, norteamericanos, ¿sí? Formamos ese pueblo de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta esta perspectiva, porque muchas veces hay ciertos posicionamientos que avalan estos crímenes y no podemos caer en este tipo de aspectos en los cuales se defienden crímenes. Tenemos que seguir esa tradición profética de denunciar las injusticias y de mostrar que Dios ama, sí, a su pueblo judío, pero también al pueblo palestino, a los árabes también. Y el reino de Dios que proclamó Jesús iba dirigido a todos. No podemos seguir defendiendo lo indefendible con el Estado de Israel. Nos vemos a la que sigue. Gracia y paz.